provincia de Entre Ríos. Sergio, vamos a hacer un puntito en esto porque está Luis Miguel Echeverre, ¿eh? Está allí desde el campo en Entre Ríos, en donde pudo pasar la noche, la primera noche que pudo pasar adentro de su campo y no durmiendo afuera en esa carpa que lo veíamos en estos últimos 13, 14 días. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, contanos cómo pasaron la noche después de tantos días y cómo estaba la casa y cómo estaba la casa cuando ustedes ingresaron. La casa estaba completamente desordenada, sucia, todo tirado, todo revuelto. Tuvimos que tirar unos colchones en una sala para dormir ahí. Y bueno, previo a esta mañana, empezar a limpiar todo con detergente y lavandina, porque la verdad que el denominador común fue mucha suciedad, muy mal olor en todas las sábanas, en los cuartos, las toallas blancas, prácticamente negras de mugre. O sea que fue bastante, digamos, desagradable porque te da una idea de cómo estaban viviendo y la manera que llevaban las cosas, ¿no? Se han robado un montón de cosas. Vamos a hacer una exposición seguramente hoy o mañana con respecto a los efectos que faltan. Pero me gustaría opinar con lo que estaban hablando recién. Sí. El mejor plan que pueden hacer con el campo es sacarle presión impositiva. Automáticamente la gente se va a ir a vivir de nuevo al campo o más gente se va a ir a vivir al campo. O sea que la única manera de que la gente vuelva al campo, que saquen retenciones, que unifiquen el tipo de cambio y que abran la economía argentina para que pueda haber comercio. Lo demás es un invento, evidentemente, para tratar de justificar la tarea de delincuentes, como el caso de Grabois, que ocupa tierras con el apoyo del presidente Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, del gobernador Bordet y del ministro de Agricultura de Entre Ríos, Bailo. O sea que justificar un delito no debería estar hecho por parte de un presidente de la nación. Luis Miguel, ¿qué tal? Sergio Supo le habla, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En algún momento dudó de que iba a recuperar la tierra, el campo? No. Posiblemente no teníamos certeza cuándo, pero estábamos muy serenos, pero firmes, porque sabíamos perfectamente lo que habíamos hecho y cómo. Y que alguien, a través de los medios de comunicación, acuse a una persona, una familia, un propietario de las más grandes barbaridades, no quiere decir que tenga razón. Felizmente, tanto los medios de comunicación como la opinión pública escuchó los hechos por parte nuestra, tomaron posición porque empezamos a mostrar documentos, todo tipo de papeles, acuerdos, certificados o documentos certificados por escribano, y esa misma prueba la enviamos a la justicia y la justicia finalmente terminó pidiendo el desalojo. Pero la verdad que no sabemos cuánto tiempo nos podíamos llevar porque muchísima gente que nos hablaba hoy mismo, ¿no? Meses usurpados y recién me lo devolvieron la semana pasada. O sea, ustedes, tuvieron la oportunidad de que como tenían exposición pública poder plantear su tema, pero hay miles de casos en la Argentina que la justicia no le da bolilla, que los gobiernos provinciales no se meten, como no se metió el gobierno de Entre Ríos. O sea, hay una y eso de sacar gente del conurbano y repartirla por la Argentina, claro, es un plan concreto que ya se hizo hace mucho, en su momento, en la ciudad de Concordia, por ejemplo, como en otras ciudades de Entre Ríos y otras ciudades del interior del país, pero esta vez con el agravante que parten del delito, o sea, con la connivencia de dejar que esas tierras sean usurpadas. Ahora, Luis Miguel, Grabois también siempre habló de la agricultura sustentable en este proyecto Artigas. Vimos que estuvieron allí haciendo una huerta en tu campo. Contanos qué encontraron ahí, cómo estaba eso. Primero vinieron con un cuento, porque claro, para usurpar hay que hacer un relato, hay que mentir, hay que engañar, hay que tratar de confundir a la opinión pública y a la justicia. Vinieron con un cuento de que venían a hacer un proyecto. Bueno, acá hace 50 años que hay un proyecto. Entonces, ¿cómo es la historia? Vienen a robar el campo de alguien, a inventar un proyecto en un lugar donde ya estamos desarrollando un sueño y un proyecto. Bueno, eso es inadmisible a todas luces. Y si quieren desarrollar un proyecto, compren un campo. Compren un campo, compren un pedazo de campo, alquilen un pedazo de campo. Esas son las reglas de juego y entiendan lo que es producir en la Argentina.
Dense cuenta de cómo funciona y no sean inútiles de dejar morir a los animales, de dejar pasar la pastura, de dejar pasar las épocas de siembra, Que porque todo eso fue lo eso que hicieron en pasó. 14 días. 8 surcos y lo que brotó ahí no son producto de una semilla. Trajeron plantines comprados en un vivero. O sea que ni siquiera, o sea, hasta eso es una mentira. O sea, hasta eso quisieron mentir a la opinión pública. Decían también que lo habían hecho abajo de los eucaliptus, ¿no? Donde hay sombra, que claramente todos sabemos que no se tiene que hacer ahí una huerta, ¿no? Aparte de la sombra, y seguramente como pueden escuchar a través del audio, hay 3 millones de loros. Claro. Y ya buena parte de la huerta desapareció comida por los loros, las cotorras. Claro, claro. Además de lo que les falta en el casco de la casa, ¿encontraron que tienen algún animal o algún otro bien perdido durante estos días? No, vimos, bueno, ahora se atrasó la época de servicio, lo que es el rodeo de cría, hubo problemas de mastitis, ahora estamos viendo con el veterinario qué tan grave es, eso va a reducir la producción de leche y va seguramente a cortar la lactancia de las vacas, pero lo grave, a ver, es el detalle, porque uno dice, bueno, un carnero y una oveja, suenan poco, pero esos 2 animales sufrieron y tuvieron gente acá que no supo ver los síntomas de esos animales sufriendo por algo que les causó la muerte. Entonces, esa es la indolencia de creerse prepotentes, la soberbia de decir sabemos todo y no tienen ni idea. Entonces, por eso, los experimentos, compren un pedazo de campo, alquilen un pedazo de campo o pídanle a algún lugar tierras fiscales y hagan su experiencia ustedes. Pero no roben la experiencia de los demás, no pretendan robarle la vida a los demás como parásitos. Los parásitos chupan la sangre de los demás y viven a costilla de los otros. Entonces, ellos parásitos y el gobierno cómplice, Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández, a los cuales no le tenemos miedo. El campo argentino, la Argentina, manifestó ayer a partir del fallo que no le tenemos miedo y vamos a aguantar cualquier tipo de usurpación en cualquier rincón de la Argentina. Así como lo sacamos a Grabois de Entre Ríos, lo vamos a sacar de cualquier lugar donde se le ocurra poner un pie. No tiene nada que hacer una persona que viene a robar acá o en cualquier provincia argentina. Luis Miguel, ¿no te llamaron después del fallo de la jueza, tampoco de la provincia de Entre Ríos? ¿Nadie del gobierno ni provincial ni nacional? Los únicos llamados que tuve fue para tratar de convencernos a mi familia de que los usurpadores no quedaran como perdedores. ¿Cómo? ¿Cómo sería Todas eso? las veces le dije, ¿Cómo sería eso? ¿Qué le pidieron? claro, sí, hubo febriles gestiones del gobierno provincial para tratar de buscar una manera que los usurpadores no queden como perdedores. Dijimos, no nos vamos a prestar a ningún acuerdo espurio, que cada uno asuma su responsabilidad. El que comete un delito es un delincuente y si la justicia lo encuentra culpable, tiene que ir preso directamente. Es un escándalo Pero esto que a estás ese contando, nivel Luis Miguel, está metida la perdón. política en este caso. Es decir, que ¿te llamaron de dónde? ¿El gobierno nacional o el gobierno provincial? Para pedir, bueno, buscar algún acuerdo. Del gobierno provincial y tenemos todos los indicios que presionados por el gobierno nacional. Entre Ríos no tiene gobierno. Entre Ríos no tiene gobierno. Acá tiene un gestor del presidente Fernández y sobre todo de Cristina Fernández que hace lo que le dicen de Buenos Aires. Luis Miguel, volviendo al detalle que dabas originalmente al principio, ustedes van a presentar una denuncia penal por robo ahora, por sustracción de cosas. Todo, absolutamente todo. Vamos a seguir como querellantes en la causa hasta que el último imputado sea condenado. Y aparte vamos a agregar lo que venimos encontrando, que se robaron cosas, rompieron cosas, las ventanas que forzaron, que rompieron. Ya sé que vas a hacer un inventario, digo, lo decías al principio, Luis Miguel, pero cuando decís se robaron cosas de la familia que estaban dentro de la casa. Sin duda, se robaron un juego de vajilla de mi abuela, por ejemplo, completo. Uno puede decir, bueno, son platos, pero bueno, pues todo el mundo tiene recuerdos de familia. No tienen derecho, se robaron o les prendieron fuego algunos juguetes. Acá en La Paz hay una juguetería muy conocida que hace unos muy lindos juguetes de madera y hace avioncitos, camiones, que me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, los subíamos ahí arriba y los hermanos más grandes los empujaban, ¿no?
y con supuestamente jirafas, con tipo hamaca o andadores de madera. Bueno, los desaparecieron, o se los llevaron o los quemaron. Realmente no tienen derecho, gente desalmada, ¿no? ¿Qué pasó con la gente Perdón, Sergio. Sí. No, precisamente eso le iba a preguntar. ¿Qué pasó con la gente que trabajaba en el campo durante la ocupación? O sea, los empleados que ustedes tenían, la sociedad, las Margaritas que estaban en el campo, ¿qué tratamiento tuvieron estos 15 días? Tenían los movimientos limitados, de determinado lugar no podían ir, para el lado de la casa no podían ir, tenían prohibido, y para moverse entre los galpones y la manga, el taller y el tambo, tenían que pedir permiso, tenían que decir qué iban a hacer y lo acompañaba a alguien. ¿Se sintieron muy presionados? ¿Te contaron cómo se sintieron, cómo pasaron estos días? Sin duda, pero vos te imaginás 2 matrimonios y una con un hijo acá, un hijo mayor también, que rodeados en un momento con más de 100 personas, cuando oscurece, no hubiese querido estar en el lugar de ellos. Porque en definitiva de día, bueno, fenómeno, uno más o menos puede ver de dónde viene alguien, pero a la noche rodeado de 100, 130 tipos como en un momento acá, no creo que haya sido muy agradable. En algún momento, Luis Miguel, de la ocupación e incluso desde anoche, cuando ya terminó la ocupación, se produjo el desalojo, ¿algún miembro de su familia o usted mismo tuvo contacto con su hermana Dolores? Luis Miguel, no sé si nos estás escuchando, estamos teniendo problemas con la señal. Sabemos, ¿no?, que es difícil la señal en Entre Ríos, lo hemos visto durante todos estos días. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a ver si recuperamos comunicación con Luis Miguel Echeverre. Muy rica la conversación, nos estaba contando desde lo personal todo lo que le faltaba hasta lo político. Un dato político importante el que dio Sergio, con respecto a los llamados que tuvo por parte del gobierno de Entre Ríos para lograr un acuerdo para no dejar quedar como perdedores a los usurpadores. Sí, claramente, y esto denota claramente, lo deducimos de las palabras de Echeverre, que esto era un asunto político y que trataron de encontrar una salida política a un desenlace judicial que era inevitable, porque una vez que la familia Echeverre presentó efectivamente ante el juez que correspondía, en este caso la jueza de Paraná, los papeles que les eran requeridos para demostrar la propiedad del campo, bueno, el asunto judicial se iba a terminar más o menos rápidamente, sobre todo como el mismo Echeverre dijo, claro, a propósito de la exposición pública que el tema tenía. Ahora, la gestión de Bordet o de funcionarios de Bordet que está denunciando Echeverre es efectivamente un dato nuevo, que no se conocía hasta el momento. Es un dato que revela y registra también la fuerte crítica que la propia familia Echeverre venía haciendo, también extensiva, al gobierno de la provincia de Entre Ríos a cargo de Gustavo Bordet, que hay que decirlo, es un gobernador peronista, sí, que si bien tiene afinidad con el kirchnerismo, no es del kirchnerismo duro. Es un gobernador más parecido a Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. O esto es el elenco clásico y tradicional de gobernadores peronistas del interior que tienen un acuerdo político más que una afinidad respecto del kirchnerismo. Claro. Pero claramente ha habido primero un silencio de parte del gobierno entrerriano, luego algún nivel de simpatía descargado a través de, por ejemplo, el ministro de Agricultura de la provincia. Y luego, no solo eso, Sergio, sino que un funcionario del gobierno de la provincia de Entre Ríos estuvo adentro del campo. Y luego se detectó en los últimos 3 días de la toma la salida de un auto perteneciente a un funcionario provincial que estaba formando parte de la logística de la toma del campo ahí en Santa Elena. Sergio, está aquí con nosotros ya Fernando Iglesias,